1978, la UNESCO declaró a las Islas Galápagos Patrimonio de la Humanidad. Sus características geográficas, climáticas y biológicas la convirtieron en un símbolo de biodiversidad y conservación, así también como un laboratorio vivo para estudiar los factores históricos y ecológicos que determinan la distribución geográfica de las especies. Posteriormente, en el año 2001, fue agregada a la lista del Patrimonio de la Humanidad la Reserva Marítima de las Islas, dando reconocimiento así a su importante valor económico, cultural, ecológico y, por supuesto, educacional. Hoy te invitamos a conocer aquí a las especies que llaman a las Islas Galápagos de hogar y también a descubrir cuáles son los factores que tienen que ver con tanta riqueza natural y diversidad endémica en un lugar tan remoto como este. Distantes, remotas, viajar a las Islas Galápagos desde el punto más cercano en el continente podría llevarnos algunas horas o hasta días de viaje. Sea que vayamos por aire o por mar, la única forma de llegar es atravesar la gran barrera geográfica que aísla sus ecosistemas y habitantes del resto de América del Sur, el Océano Pacífico. Las Islas Galápagos nunca estuvieron conectadas con el continente. Son producto de sucesivas erupciones volcánicas que se dan en el punto caliente de Galápagos. Actualmente se conocen unas 233 unidades emergidas y todas ellas tienen una biota particular. ¿Cómo llegó esta biota, estas plantas, estos animales a las islas? Se cree que llegaron por causas naturales. Estamos hablando de los organismos endémicos y nativos de las islas. Estos llegarían sea por aire, traídos por aves, o por mar, arrastrados por las corrientes marinas, sean dentro de organismos vivos, o también arrastrados islas, lo que se llaman islas flotantes, ¿no? A veces en el continente llueve mucho o se desprenden porciones de tierra y viajan en el mar. Muchos de ellos llegarían a las Islas Galápagos. Mas no toda la fauna ni la flora del continente americano u otros tipos de continentes en la Tierra tienen sus representantes en las Galápagos. Esto es porque ciertos grupos no tienen las características físicas para hacer esta larga travesía. Entonces, se habla de que la biota de las Galápagos es disarmónica. No todos los grupos están representados. Es el caso, por ejemplo, de los anfibios. Estudiar sobre la presencia o ausencia de plantas y animales en las diversas regiones del mundo se vuelve una investigación cargada de historia y ecología en manos de la biogeografía, ciencia que encuentra en las Islas Galápagos, así como en otros terrenos insulares, condiciones ideales para estudiar la forma en la que las especies animales y vegetales que las habitan fueron capaces de llegar y sobrevivir en lugares tan remotos. Los seres vivos se distribuyen irregularmente en el globo terrestre. Existen regiones que tienen una variación de seres vivos mucho mayor que otras. Y principalmente, existe algo muy interesante. Cuando existe una región con islas, es muy común que las especies que están en las islas tengan un parentesco con la del continente, pero que manifiesten varias características distintas. Una de las características de las Islas Galápagos es que tiene una biota única, es decir, las plantas y los animales que allí se encuentran son únicos.
Y cuando Darwin visitó las Islas Galápagos fue uno de los primeros que observó y habló de este tipo de características únicas de los ecosistemas isleños. Y esto le llevó a él a pensar y a inferir de que los organismos que aquí se encontraban tenían sus congéneros o sus parientes en el continente americano. Él empezó a pensar sobre las cuestiones que podrían explicar y empezó a dudar de aquello que le habían enseñado, de que Dios había creado a cada ser vivo específicamente para cada lugar. No porque las personas no conocieran las diferencias, pero las personas explicaban dentro de aquel modelo que Dios había hecho para cada lugar una especie, y para él realmente esto no tenía sentido. En el momento en que en la misma época todavía tenemos las transformaciones del conocimiento de la geología, de las transformaciones de la Tierra, de las expansiones, entonces varias cuestiones lo llevaron a que piense que los seres vivos se adaptaban al lugar donde estaban. Los estudios sobre biodiversidad en el archipiélago de Galápagos deben considerar aspectos geológicos, oceanográficos y climatológicos. La diversidad de hábitats marinos que existen en Galápagos no es un reflejo solamente de su curiosa geología o de su variada oceanografía. Además, existen algunos aspectos relacionados con las estaciones del año y que interfieren con la temperatura del agua, los nutrientes, la salinidad, los niveles de oxígeno y los tipos de sedimento, combinados también con procesos físicos como la fuerza del viento, afloramientos inducidos batimétricamente, frentes, formación de remolinos y además la combinación de las mareas. Para que una especie prospere en una determinada región, primeramente debe llegar a esa región, debe haber un proceso de dispersión. En este proceso, la especie debe vencer la distancia y debe vencer barreras geográficas que le permitan llegar a esta zona en particular. Ya en la zona en particular, para que una especie tenga éxito, debe ser capaz de adaptarse a las condiciones ambientales del entorno para poder dejar descendencia y poder tener éxito como especie. En la naturaleza se observan procesos de especiación, es decir, procesos de formación, de separación dentro de un mismo género, dentro de una misma familia, procesos que generan entidades reproductivas independientes. Hay varias causas para eso, pero la base, lo que permite este hecho, es la variabilidad genética que tiene ese individuo. Lo que pasa es que vemos en la Tierra una diversidad gigantesca y innumerable de sistemas complejos, todos viviendo muy bien, armónicamente, excepto cuando ocurre una gran alteración ambiental. En realidad, grandes cambios ambientales pueden y van ocurriendo con el pasar del tiempo. Y muchos de los organismos que viven armónicamente con el ambiente, debido a que esa alteración del ambiente ocurrió, ya no tienen los subsidios que necesitaban para sobrevivir y entran en extinción. Extinción, desaparición gradual a través del tiempo, amenaza constante para toda especie animal o vegetal que lucha por la supervivencia. Galápagos nos proporciona un ejemplo reciente con una historia que dio vuelta al mundo cuando llegó el momento de decir adiós al que se cree fue el último ejemplar de una de las especies de tortugas terrestres gigantes que habitan las Islas Galápagos.
Conocido como el solitario George, este macho de la especie Chelonoidis abigdoni murió el 24 de junio del 2012, sin dejar descendencia, a pesar de los muchos intentos. Así como la mayor parte de las tortugas gigantes de las Galápagos, se estima que George vivió 112 años y murió por causas naturales. Pero este no es siempre el caso. En general, gran parte de las causas de extinción son mucho más posibles de prevenir. Está la destrucción del hábitat. La destrucción del hábitat promueve más o menos el 90% de la extinción o declinación de poblaciones de animales y plantas. Una siguiente, y que es muy importante, es la introducción de especies invasoras. La introducción de especies invasoras está causando la extinción de especies nativas locales y es un fenómeno que está poco estudiado en general, pero que se lo considera muy importante. Otra causa de extinción es la sobrecosecha de especies, puede ser sobrecacería o sobrecosecha de plantas, etc., ¿no? La caza y pesca, etc. Está causando problemas muy serios a poblaciones, por ejemplo, de mamíferos grandes, de ballenas, etc., ¿no? Llegando a límites de extinción muy cercanos. Otro problema para la extinción es la contaminación. La emisión de polutantes al medio, al acuático, al terrestre, al oxígeno, al aire, ¿no? Entonces esas son las causas principales, pero de lejos la destrucción del hábitat es la causa número 1 de extinción en el planeta. Las condiciones geográficas y ecológicas de las Galápagos proporcionan un escenario particular que favorece el endemismo, es decir, organismos que debido a su adaptación intensificada por las condiciones climáticas extremas y el aislamiento geográfico, se han convertido en nuevas especies con características únicas en el mundo. Maravillosas, sorprendentes, pero también frágiles ante los cambios en su ecosistema. Cambios que en su gran mayoría son causados por la acción irresponsable o desprevenida del ser humano. Una especie endémica es aquella que se encuentra adaptada en su medio y que no se la encuentra en otro lugar. Una especie nativa es una especie que llegaría por sus propios medios, es decir, se la encuentra en Galápagos, pero también se la encuentra en otros lugares del continente americano u otros sitios en el Pacífico. Y una especie introducida es aquella que no llegaría por medios naturales, sino que sería transportada con la ayuda del hombre, sea de una forma voluntaria o involuntaria. El problema en las Galápagos es el impacto que causan estas especies introducidas en los ecosistemas insulares. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que no todos los nichos están ocupados en las islas, existen lugar, digamos así, para otras especies, y cuando llegan estas nuevas especies y ocupan estos lugares, se convierten en invasores, es decir, están mejor adaptadas a competir con las especies endémicas, que muchas de esas han perdido sus mecanismos de defensa, y otras, digamos, se han relajado bastante o son sensibles, tienen poblaciones muy pequeñas. Y cuando una especie nueva llega, lo que hace es ocupar un nicho ecológico y desplazar o depredar a las especies ya existentes en las islas. Muchas especies, cuando se trasladan a un sitio que no es suyo, donde no hay depredadores naturales y cuentan con una rusticidad mayor, muestran un crecimiento aventajado y pueden competir muy bien en el ambiente. Terminan invadiendo el ambiente, incluso causando la extinción de algunas especies de ese lugar.
Existen actualmente unas 900 especies de plantas introducidas en las Galápagos. Muchas de ellas han invadido miles de hectáreas, tanto en las zonas agrícolas como en las zonas del Parque Nacional. Una de las especies que está bastante bien distribuida, que tiene un impacto en las islas, es la guayaba. La guayaba fue traída y plantada con fines comestibles, mas actualmente representa un impacto para el ecosistema. Pero tal vez no es de las especies que causa un mayor impacto. Está también la mora. La mora, que es nativa de Asia, invade también miles de hectáreas y a diferencia de la guayaba, esta crece tan cerrada que no deja que otras especies puedan crecer en el mismo momento. Existen relaciones entre plantas que en la ecología llamamos de competición. Una planta puede competir con otra por espacio, por luz, por nutrientes, por agua. Esto es la competición. Pero dentro de esta competición pueden existir otros procesos. Uno de los procesos de interacción entre las plantas, que es diferente a la competición, es la alelopatía. Alelopatía es cuando una planta libera sustancias químicas que generalmente son metabolitos secundarios, o sea, del metabolismo secundario de las plantas. Y cuando una planta los libera, estos interfieren con el crecimiento de otra planta. Entonces, estos metabolitos son sustancias que la planta coloca en el ambiente y que pueden interferir en el crecimiento de otra planta. Es mucho más raro que esos metabolitos interfieran de forma positiva. En la mayoría de los casos tenemos interacciones negativas. Entonces, estas interacciones negativas son las que hacen que una planta interfiera y evite, por ejemplo, la germinación de la otra semilla de otra planta a su lado o del crecimiento de otra planta a su alrededor. Estas relaciones que llamamos de relaciones alelopáticas influyen grandemente en el dominio y la presencia de algunas especies en determinados ecosistemas. Hay muchos otros ejemplos de animales introducidos que las personas luego se arrepintieron de haberlos llevado. Porque hay un equilibrio en el ecosistema. En un ecosistema saludable habrá un equilibrio, manteniendo el tamaño de las poblaciones relativamente estable. Cuando se introduce algo nuevo, puede potencialmente arruinar este equilibrio. En algunos casos tal vez algo bueno pueda ocurrir, pero la mayoría de las veces resulta en una mala situación y las personas luego se arrepienten. No es un tema desconocido la fragilidad del equilibrio de nuestro planeta y también, en muchos casos, su irreversible situación actual. Pero ya sea porque la repetición nos neutraliza o la gravedad nos cauteriza, la alarma no es suficiente. Por el bien de todos, debemos despertar y actuar, colocar la urgencia donde corresponde y la relevancia en lo que en verdad trasciende. Observar la biogeografía de Galápagos puede revelarnos mucho más sobre la situación actual de nuestro mundo, pero también puede hacernos reflexionar sobre su origen. Cuando Darwin escribió el libro sobre el origen de las especies, dedicó 2 capítulos a hablar sobre biogeografía. Y él explicó que las especies nativas y endémicas de las Galápagos y de otros sistemas insulares serían mejor explicadas de unos descendientes con modificación de un ancestro. Esto significa que el ancestro originario que daría lugar a las especies nativas y endémicas de un lugar particular estaría en otra parte y que sufriría, al llegar a las islas, sufriría una modificación. La importancia de la idea de ancestralidad común de Darwin está justamente ligada a la idea de adaptación. Porque a medida que fue viendo varias especies muy similares, pero distintas, tan cercanas, la comprensión que tuvo fue que deberían tener un ancestro común. Lo que nos parece ser muy sensato.
Si tengo un grupo de pinzones, uno tiene el pico de una forma y otro de otra, y con la piel de otra. No sería extraño pensar en un ancestro común, porque ya pensamos en eso de forma natural con el perro. A pesar de que existen perros desde pequeños hasta enormes, la idea de que todos estos perros vinieron de un ancestro can común no es extraño para las personas. Entonces fue por eso que él pensó así. La cuestión es, la tensión que causó fue primeramente por esto, pero sobre todo cuando comienza a extrapolar la idea de que, evidentemente, si tenían ancestros en común para explicar las pequeñas variaciones, las variaciones mayores también podrían ser explicadas por ancestros comunes más antiguos. Evidentemente, esto es algo que él no observó en su viaje porque no sería posible. Eso es una extrapolación. Darwin y en general los biólogos evolucionistas consideran que las evidencias que tenemos de especiación, de que el pico de los pinzones puede cambiar de tamaño y de forma hasta dar lugar a diferentes especies, o que la forma de un caparazón de tortuga o la forma de la cola y de las uñas de una iguana puede variar y dar lugar a dos especies distintas, que si a eso le añadimos suficiente tiempo hacia atrás, esos cambios se pueden acumular y pueden dar lugar a organismos que sean mucho más diferentes entre ellos, como podría ser un reptil de un ave, o un mamífero de un reptil, o un pez que se convierte en anfibio. Y si eso lo llevamos más para atrás, llegaríamos al final a un ancestro común de todos los organismos vivos, que sería un organismo unicelular, la primera célula, que al final dio lugar a todo lo demás a base de añadir pequeños cambios. Una mutación, un cambio beneficioso, luego eso se diversifica, se separa, más cambios, añadimos muchos millones de años y llegamos a toda la biodiversidad que tenemos actualmente. Esta extrapolación tiene un problema muy grande, y es que para esos cambios se necesita añadir información genética. Darwin estaba comprometido a la idea de que Dios no está involucrado. Así que Darwin no tuvo otra opción salvo decir que estos pequeños cambios pueden sumar y llegar a provocar grandes cambios. No por la evidencia, sino por su compromiso filosófico de dejar a Dios de lado. Un creacionista no tiene ese tipo de compromiso. Un creacionista está abierto a la idea de que Dios podría haber estado involucrado o que ha pasado por un proceso que no entendemos todavía. Pero cuando miramos la evidencia, vemos que la evidencia apunta a Dios, que de hecho hay un toque inteligente en el sistema para crear nuevos órganos y planes corporales. Y por planes corporales me refiero a la disposición de las partes. Nuevas piezas y nuevas disposiciones parecen requerir un creador inteligente. La teoría de Darwin no se desempeña bien en esta tarea. Desde una frágil y bella flor hasta el firme caminar de una tortuga gigante, desde el llamado de un pequeño en busca de su madre hasta la compleja interacción entre las aves a orillas del mar, el mundo natural nos asombra con sus colores, nos sorprende con sus formas, nos encanta con sus sonidos. La impresionante biodiversidad de nuestro mundo rebosa de riqueza natural, de detalles que nos intrigan y complejidad que nos cuestiona. ¿Puede todo esto haber surgido por casualidad? ¿Cómo obtenemos un ecosistema si pensamos en el origen del ecosistema? Hay ciertos elementos en el ecosistema que parecen ser interdependientes desde el principio. Aunque esta idea no se ha desarrollado completamente todavía, plantea una pregunta.
¿Es realmente posible explicar el origen de estos sistemas interdependientes? ¿Sin tener al menos un núcleo básico de elementos presentes desde el principio? Necesitaríamos algún tipo de productor, necesitaríamos algún tipo de consumidor, necesitaríamos algún reductor que haga el reciclaje, probablemente necesitaríamos de fijación de nitrógeno. Tendremos muchos componentes que son realmente necesarios para comenzar. Un aspecto de esta interdependencia es el problema de su origen. La creación habla acerca de los diferentes componentes que se unieron en un corto periodo de tiempo, así que interactúan desde el principio. No creo que la teoría de la evolución realmente tenga una respuesta adecuada. Seguramente tiene una teoría, pero queda la pregunta: ¿cómo fue posible que esta complejidad surgiera gradualmente? ¿Dónde aprendieron las fragatas ese vuelo tan sagaz que les permite robar alimentos en pleno vuelo? ¿Cómo aprendió el pinzón carpintero a utilizar una pequeña rama como herramienta para extraer su escurridiza comida de dentro de un árbol? En el mundo natural, vida es más que complejidad en formas, comportamientos y relaciones. Esta temporada te invitamos a acompañarnos en un viaje tras el origen de tanta biodiversidad y complejidad en este planeta que llamamos Tierra.